continuamos con la meditación del catecismo en los numerales del 595 hasta el 623, que ya se empieza el párrafo 3, hasta empezar el párrafo 3. Y vamos a utilizar, le voy a decir los volúmenes de una vez porque así nos van alistando. El volumen 4, 6, 8, 11, 12, 14, 18 y 19. También el 5, 13, 15 y 20. Ya luego, en la medida en que vamos estudiando cada artículo, alcanzaremos a ver algunos. Les voy a dar todas las citas, pero no alcanzamos a leerlas todas. Pero sí, ya luego ustedes al retomar este estudio ya tendrán oportunidad en su casa de meditar con más calma cada uno de los volúmenes. Entramos ahorita entonces, estábamos en el proceso de la pasión y muerte de Cristo. Continuamos entonces en la meditación de esa pasión de Jesús, que reviste tan dentro de ella. Solo es un misterio, pero dentro de ese misterio hay tantos misterios que en la medida en que los vamos profundizando, vamos comprendiendo lo hondo, lo profundo, lo ancho, lo inmensurable del amor de Dios para con nosotros. En el numeral 595 nos presenta dos aspectos. Primero, dentro de los judíos se formaron dos grupos. Un grupo que estaba con Jesús, a favor de él. Alcanzaron esa comprensión de la persona y de la misión de Cristo, su importancia, solo que estaban llenos de miedo y por eso no se declararon abiertamente en favor de Cristo. Y el grupo totalmente cerrado a la verdad, que se volvió enemigo y perseguidor de Jesús. Por eso el numeral nos dice que entre las autoridades religiosas de Jesús, no solo Nicodemo o José de Arimatea fueron en secreto discípulos de Jesús, sino que durante todo el tiempo que él estuvo con ellos hubo divisiones, hasta el punto que en la víspera de su pasión San Juan pudo decir que un buen número creyó en él, aunque de una manera imperfecta. Ahorita que leamos las citas lo confrontaremos. También en los Hechos de los Apóstoles, al día siguiente de Pentecostés, se dice: multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, que algunos de las sectas de los fariseos. Más adelante dice que al punto, Santiago le dice a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe. Y todos, fíjense, este detalle es bien importante, han abrazado la fe, pero todos son celosos partidarios de la ley. Por eso es que en los comienzos del cristianismo, el primer conflicto que se da es en razón de la ley, sobre todo en lo que respecta a la circuncisión, entre los mismos apóstoles. Y caso curioso, Pablo, un fanático del judaísmo, es el que da el primer paso para que ellos dejen de seguir la ley y se abran a la gracia. Por el contrario, Pedro es el que más se resiste a ese cambio, de dejar la ley del judaísmo para abrazar la única ley, la ley del amor en el cristianismo, la ley de la gracia. Son cosas bien especiales que Dios nos va mostrando en la historia. Vamos a leer las citas de Juan 12:42. Juan 12:42. Sin embargo, aún entre los magistrados muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga. Por eso se habla de que creyeron de una manera imperfecta, no tuvieron el valor de confesarlo delante de sus compañeros. Y en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, versículo 5 dice: pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído, los cuales decían: es preciso que se circunciden y mandarles guardar la ley de Moisés. Ahí se da el primer concilio, si así pudiéramos decir, ¿no?, para definir lo de la circuncisión y la no circuncisión para los judíos. A su vez, en Hechos 21:20, también ellos, oyéndole, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de creyentes hay entre los judíos y que todos son celadores de la ley. Pero han oído de ti que enseñas a los judíos de la dispersión que hay que renunciar a Moisés y les dices que no circunciden a sus hijos ni sigan las costumbres mosaicas. En ellos se vuelve un conflicto. Imagínense la ley de Moisés, que era lo más respetado por los judíos. ¿Qué hacer pues? Seguro que sabrán que ha llegado. Bueno, haz lo que vamos a decirte. Tenemos 4 varones que han hecho voto. Tómalos, purifícate con ellos y págales los
los gastos para que se rasuren la cabeza, y así todos conocerán que no hay nada de cuanto oyeron sobre ti, sino que sigues en la observancia de la ley. Cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito nuestra sentencia de que se abstengan de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Ya después ustedes con mayor detenimiento escuchan todo, leen todo esto de la circuncisión. Ya en el 596 se nos habla del segundo grupo, de los que fueron totalmente opositores a Jesús. Dice: las autoridades no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran. Toda esta división se da a raíz de un hecho. Todos recordamos la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Que provoca todo un conflicto y que es muy interesante porque como el Espíritu Santo reviste a ese hombre de tal fuerza para, pese a no conocer a Jesús físicamente ni haber sido un testigo de sus hechos, da testimonio de él. En Juan 9:22, todo este capítulo habla justamente de esa curación del ciego de nacimiento. Esto dijeron sus padres, porque temían a los judíos, pues ya estos habían convenido en que si alguno le confesaba Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fue la forma como ellos persiguieron y se resistieron a aceptar la autoridad y la divinidad de Jesús. En Juan 11:48 y 49:50 se nos narra el hecho tan importante para confrontar, convencernos de lo que es la ceguera humana, ¿no? Lo que es la obstinación. Ellos se resistieron a aceptar a Jesús, y como se resistieron, nada les valió, ni los hechos de Jesús, ni los muertos que resucitó, ni los mudos que hizo hablar, ni los demonios que expulsó, nada, porque a ellos llegaban todas esas noticias, y muchos de ellos fueron testigos de eso, pero estaban tan cerrados que no encontraban otra explicación para Jesús, sino que estaba poseído, que el que le ayudaba a todo eso era el demonio. Dice Caifás: ¿qué hacemos que este hombre hace muchos milagros? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ¿no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo? Y lo que sigue del Evangelio es bien importante, porque esto nos aclara cómo todo es voluntad de Dios. Aún lo que nos parezca absurdo o salido de la persona más pecadora, más falsa, es el mismo Caifás que dice esto, pero él lo dice en un sentido, pero el Espíritu Santo se lo hace decir en el verdadero sentido. No dijo esto de sí mismo, sino que como era pontífice aquel año, era una autoridad constituida legítimamente, profetizó que Jesús había de morir pueblo. Esas palabras eran verdad en Dios, porque es necesario que uno muriera por todos, para evitar que todos permanecieran en la muerte. Toda la humanidad estaba en la muerte. Él no lo dijo en ese sentido, él ni sabía lo que estaba diciendo. Dijo sencillamente: era necesario que ese hombre muriera para que los romanos no atacaran al pueblo y el pueblo no sufriera. Entonces mejor era que sufriera uno y no los demás. Pero en Dios esas palabras iban más allá de lo que Caifás pensaba. Es para que nosotros veamos el valor de una autoridad legítimamente constituida. No hace nada fuera de Dios. Por eso digo, nos puede parecer lo más descabellado como lo que hizo Herodes, hacer matar a tantos niños inocentes, pero en el plan de Dios eso era un bien, y Dios permite todo eso porque en su acto único Él sabe sacar bien de todo mal. Entendemos esto, ¿verdad? No es que Dios lo provoque, no. Como en su acto único todo está, en su infinita sabiduría, amor y misericordia, Él todo lo permite, está bien. Cuando el Sanedrín declara a Jesús reo de muerte como blasfemo, ya sabemos todos cuál fue la blasfemia de Jesús: decir que Él era el Hijo de Dios. Estaba en una verdad. Y como ellos no lo podían condenar porque no tenían esa autoridad, esa potestad, lo entregaron a los romanos, y los romanos sí podían condenar a alguien por motivos políticos. Entonces ellos le atribuyen a Jesús un motivo político, cuando dijeron que era un embaucador y estaba asusando a la gente, ¿no? Un revolucionario. Por eso lo comparan con Barrabás y lo ponen a la par de Barrabás. Nos ponemos a imaginar el dolor de Jesús, no tanto por Él, por nosotros, cuando ante todo ese pueblo, testigo de sus milagros, es decir, se benefició
de todo lo de la multiplicación de los panes, todo. Cuando ponen a los dos y le preguntan a quién quieren ustedes que dejemos en libertad, y todo el mundo escoge a aquel que habían metido a la cárcel porque sí era realmente un malhechor, que les había hecho daño. Y Jesús, que les había hecho tanto bien, prefieren a Barrabás que a Jesús. Ahora pongámonos nosotros ahí. Cada misterio de la vida de Cristo tiene que reproducirse en nosotros. ¿Cuántos disgustos, resentimientos, susceptibilidades nuestras, porque a él sí y a mí no, o a ella sí y a mí no, porque nos posponen? ¿Y quiénes somos para que nos prefieran? ¿No? Nos debiéramos de hacer cuando nos lleguen a nosotros esas revolcadas del yo, es preguntarnos, bueno, como quién soy yo para que me prefieran a mí que a ella o que a él. ¿Qué tengo que tenga que exigir que me hubieran preferido a mí, no a él? Por eso dice en el volumen 2, no recuerdo el capítulo, que cuando el corazón está lleno del conocimiento de sí mismo, realmente uno se conoce, ni las alabanzas nos envanecen, ni las críticas o humillaciones nos alteran, porque sabemos quiénes somos, o sea, no producen efecto en nosotros. Contemplar este hecho nos ayuda muchísimo a ponernos en nuestro lugar. En el volumen 14, capítulo 73 del 24 de noviembre de 1922, Jesús habla porque Luisa estaba meditando cuando él lo presentaron ante Herodes, y Luisa dice: ¿cómo es posible que Jesús tan bueno no haya tenido a bien decirle una palabra ni dirigirle una mirada? Tal vez ese pérfido corazón ante la potencia de la mirada de Jesús se hubiera convertido. Y Jesús le dice: hija mía, era tanta su perversidad y su indisposición de alma que no mereció que lo mirara y le dijera una palabra. Y si esto hubiera hecho, él se habría hecho más culpable, porque cada palabra o mirada mía es un vínculo más que se forma entre la criatura y yo. Cada palabra es una unión mayor, la potencia de la palabra de Jesús, y el Evangelio es palabra, es Él. Cada palabra de los volúmenes es Él, porque esa palabra tiene que producir en nosotros el mismo efecto, una unión mayor, un mayor estrechamiento. Al sentirse el alma mirada, la gracia comienza su tarea. Si la mirada o la palabra ha sido dulce o benigna, el alma dice: cómo era bella, penetrante, suave, melodiosa. ¿Cómo no amarlo? O bien, si ha sido una mirada o palabra majestuosa, fulgurante de luz, dice: qué majestad, qué grandeza, qué luz tan penetrante, cómo me siento pequeña, cómo soy miserable, cuántas tinieblas en mí ante esa luz tan fulgurante. Si te quisiera decir la potencia, la gracia y el bien que lleva mi palabra, quién sabe cuántos libros te haría escribir. Imagínense. Y dice uno: ¿qué le pasó a los judíos? Que no creyeron en él, lo que es la obstinación o la superficialidad. La parábola del sembrador. Qué importante esto, porque repito, los judíos eran buenos judíos, pero no dieron el paso al cristianismo. Los que tenían el corazón abierto, sí, porque así les diera miedo confesar a Jesús, ya la resurrección los confirmó y entraron, dieron el paso al cristianismo. Pero los que se resistieron a aceptar esa palabra de Cristo se enceguecieron totalmente. Qué importante es escuchar la palabra, escucharla. Cuando la estamos leyendo, la estamos escuchando. Estamos dejando que ella resuene en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es ella la que va a producir esa unión y la que nos va a abrir a Jesús. Porque esto se repite aún en el catolicismo, permanentemente. ¿Acaso no lo vemos? ¿Cuántos católicos no están a favor del divorcio, del aborto? ¿Sí? ¿Cuántos católicos no están contra el Papa? ¿Cuántos católicos, matrimonio civil, se burlan de los sacramentos? Porque eso es burlarse de los sacramentos, despreciar los sacramentos. Eso es despreciar a Jesús, porque Jesús está en todo eso. Por eso los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, porque en los judíos estamos todos nosotros. En el numeral 597 dice que teniendo en cuenta la complejidad histórica, o sea, todo el gobierno que existía en ese tiempo, la situación política, social, todo lo demás geográfica, sea cual sea el pecado personal
de los protagonistas en el proceso de Jesús, que solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad al conjunto de los judíos de Jerusalén que existían en ese tiempo, ¿no? A pesar de los gritos de crucifícale, de las acusaciones, de la burla, de todo lo que hicieron, no se puede atribuir. Pedro, ya en los Hechos de los Apóstoles, reconocen que por la ignorancia ellos no reconocieron al Mesías en Jesús. Eso lo dicen Hechos 3:17. Dice así: ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros príncipes. Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su ungido. Y son menos culpables, porque ellos no conocían lo que nosotros ahora conocemos. La Iglesia, que dice sobre esto, ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Por eso se cambió el ritual del Viernes Santo, que antes era tan fuerte en razón de los judíos. ¿Quiénes son los realmente culpables de la pasión o responsables? Todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Y ahora no vamos a pensar en los pecadores públicos, los de fuera, ¿no? En los pecadores estamos todos, porque ahí podemos decir que tire la primera piedra quien no ha cometido pecado. Y el apóstol San Juan dice: el que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso, porque todos fuimos sometidos a la ley del pecado para poder ser abrazados por la gracia. Todos somos pecadores. Luego todos fuimos autores de la pasión de Cristo. Los pecadores mismos, esto lo dice la Iglesia en el Magisterio, en el Testimonio de los Santos. Los pecadores mismos fueron los autores y los instrumentos. Nosotros fuimos los látigos, fuimos la corona de espina, fuimos las cadenas, nosotros mismos, de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Meditarlo. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Si entendiéramos esto, porque según el testimonio del apóstol de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros sí lo conocemos y lo hemos experimentado en los sacramentos. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, ese es el credo, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado, que ese es otro, yo digo una astucia del demonio, ¿no? Como él sabe que la soberbia es lo que más aparta al hombre de Dios, entonces ha dejado que lo culpen de muchas cosas para que el hombre siga engañado pensando que es el demonio y no sienta la necesidad de purificarse a sí mismo. Y ese es el peligro de tanto exorcismo, porque la gente piensa que el mal viene por causa de él, ¿no? Pero nunca se revisa que el mal que está sufriendo es consecuencia de sus pecados. Y entonces va buscando liberación en liberación y no busca la verdadera liberación, que es la liberación de su pecado y de su voluntad humana. Y esa es la astucia, el contento, porque el hombre piensa que está haciendo bien cuando está en sus garras. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Y ojalá nosotros no caigamos en el peligro que puede caer un buen católico cuando lee, está pensando en los demás. Pero no olvidemos, cuando meditamos las horas de la pasión, tantos pecados ocultos como son los juicios temerarios, el juzgar, pecado de pensamiento. Con qué facilidad a veces hacemos juicios sobre la otra persona, sobre el comportamiento o causa
de una reacción de otra persona. Las críticas, la falta de caridad comentando lo negativo públicamente porque estoy difamando a los otros. La falta de pureza en la intención. Cuántas obras llenas de vanagloria, de estima propia, cuántas intenciones egoístas en obras buenas, cuánto interés personal, y eso nadie lo ve, nadie se da cuenta, solo Dios, y eso laceró y sigue lacerando el cuerpo de Jesús. De esto hay muchos volúmenes que nos hablan. Vamos a leer algunos, se los voy a decir todos. Están en el volumen 5, el capítulo 21, en el volumen 6, el capítulo 72, en el volumen 8, la página 52, porque ahí no tiene capítulo, y en el volumen 12, la página 16. En el 5, en el capítulo 2, nos habla de las espinas, el significado de las espinas. Estas espinas significan también que el único y verdadero rey soy yo. La corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, que no puede darse nunca el dominio de las pasiones y la adquisición de las virtudes sin sentirse herido hasta dentro de la carne y del espíritu, y que el verdadero reinar está en el domarse a sí mismo con las espinas de la mortificación y del sacrificio. Solamente quien me constituye rey de su propio corazón goza paz y felicidad, y yo lo constituyo rey de mi propio reino. De manera que todos aquellos arroyos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi soberanía sobre ellos. En el volumen 6, la página 72, capítulo 72, habla de que casi todas las penas de Jesús fueron triples. Hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión lo fueron. Triples fueron las 3 horas de agonía en el huerto, triple fue la flagelación con 3 diversos clases de azotes. 3 veces me despojaron, por eso 3 veces fui condenado a muerte, de noche, a la madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz, 3 los clavos, 3 veces mi corazón derramó sangre, a saber, en el huerto, por sí mismo, de su propio centro, en la crucifixión, cuando fui estirado tremendamente sobre la cruz, tanto que mi cuerpo quedó completamente dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado. Triple las 3 horas de agonía en la cruz. Si se quisiera examinar todo, cuántas cosas triples se encontrarían. Y esto no por casualidad, sino todo por orden divina, para rendir completa la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y el bien que se debía merecer para las mismas criaturas. Por eso también en todo nuestro sufrimiento debemos estar unidos a Cristo en esa triple intención: la gloria del Padre, la reparación que se le debía por todos los pecados cometidos y el bien que se quiere obtener en favor de las almas. La triple intención que siempre acompañó a Jesús en toda su pasión. En el volumen 8, en la página 52, dice cómo la vida de todos palpitaba en el corazón de Jesús. Hija mía, en este estado, Luisa se está quejando de su estado, ¿no? Y también se acercaba a él y oía los latidos de su corazón, y los oía muy fuerte. Y él le dice: en este estado se encontraba mi corazón en el acto de mi pasión. En mi corazón palpitaban todas las vidas humanas, que con sus pecados todas estaban en actitud de darme la muerte, y mi corazón, a pesar de la ingratitud de todas, arrebatado por la violencia de mi amor, les restituía a todos la vida. Por eso palpitaba tan fuerte. En mi latido encerraba todos los latidos humanos, haciéndolos resurgir en latidos de gracia, de amor y de delicias divinas. Mientras nosotros todos, por eso él habla de las criaturas, estábamos en actitud de darle muerte. Con un latido, ¿cuándo le damos muerte con un latido? Cuando estamos viviendo la vida como si Dios no existiera, metidos en el mundo, pensando en las cosas del mundo, en nosotros mismos. Estamos viviendo no para Él, para nosotros mismos. Esos fueron los latidos que le dieron muerte. Mientras tanto, su corazón latía para darnos vida. Por eso, en los volúmenes, él le enseña a Luisa y con Luisa a nosotros cómo es de importante la continuidad en el amor. Tan continuo como continuo es el latido
del corazón, ininterrumpidamente. Debe ser nuestro movimiento de amor hacia Él, como ininterrumpido es el movimiento de amor de Él hacia nosotros. Y en el volumen 12, en la página 16, es el capítulo del 2 de mayo de 1917. Hija mía, ten ánimo, ¿no quieres imitarme? Ánimo y firmeza en todo. Esa palabra es bien importante y Jesús la repite mucho, firmeza. También yo moría poco a poco. Conforme las criaturas me ofendían en sus pasos, yo sentía el desgarro en mis pies y con tal acervidad de espasmos capaces de darme la muerte. Y así empieza a describir cada una de las muertes que recibía y cómo nos daba a nosotros vida. En la contemplación de este misterio de la pasión y muerte de Cristo hay una verdad bellísima. Cada verdad es muy bella, pero esta se une mucho al tema que estudiábamos el jueves, la ley de la divina voluntad, porque esa ley de la voluntad divina fue la que Jesús cumplió a cabalidad en su pasión y en su muerte, porque Jesús sufrió todo lo que sufrió por una única causa, porque el Padre así lo quería, así lo había dispuesto. Por eso Jesús es entregado según el preciso designio de Dios. Ese es un misterio de amor. Dios dispuso, Dios entregó a su Hijo para eso, para que Él sufriera todas las muertes que eran necesarias para que nosotros obtuviéramos la vida divina en todo, en el pensamiento, en las miradas, en las audiciones, en todas las acciones de los sentidos, externos e internos, en todo. Imagínense, y por cada vida de cada uno de nosotros, multipliquemos los hombres que existen por los que han existido, sumémoslo y existirán. Y por las vidas de cada uno, Jesús tenía que sufrir una muerte. Por cuántas vidas iba a dar, vidas divinas, y el Padre es el que dispone eso. Por eso leemos en varios de los escritos de Luisa como él dice que nosotros no éramos capaces de hacerlo sufrir lo que él tenía que sufrir, no íbamos a ser capaces. Por eso el Padre se encarga de provocarle, proporcionarle todos los sufrimientos necesarios para darnos vida. No es sino ponernos en el lugar del Padre y coger un ser querido, a ver si somos capaces de ofrecerlo por el rescate de muchos, como si secuestraran, póngale usted al presidente de la República, o secuestraran a un pueblo entero y dijeran que por cada persona necesitan una vida y empezaran a pedir vidas. Estaríamos dispuestos a dar la vida del ser más querido, sabiendo todo lo que le van a hacer para salvar a ese pueblo. Y eso hizo Dios con su Hijo único. Nos dice el Catecismo en el numeral 599 que la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, en una desgraciada constelación de circunstancias, ¿no? Porque se dio así y era el momento, y entonces empiezan a dar cantidad de explicaciones históricas y políticas, ¿no? Pertenece al misterio del designio de Dios, y San Pedro lo dice en su discurso en Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Cuando habla de ese previo conocimiento de Dios, San Pedro nos está ubicando en ese acto único y eterno, en ese decreto divino que establece la redención. Hechos 2:23 nos dice esto. Y el numeral 600 nos explica ese designio y previo conocimiento de Dios. Habla como para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Acto único y eterno. Vamos al 599 dice, este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Más adelante lo explica. Establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él, fíjate, la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel. De tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los
actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Todo lo permite para bien. No es que Dios dijo, bueno, voy a crear a Herodes, porque en Dios todo está en un solo acto. De pronto, no sé, por eso el misterio de la predestinación nos es difícil entenderlo, porque nosotros estamos en el tiempo, y nosotros no podemos entrar tan concretamente en un acto único, porque no, vivimos en un ayer, en un hoy y en un mañana. En Dios todo es en un solo acto, por eso permite la ceguera de unos para que se dé la redención, como Él lo había dispuesto. O sea, Él había dispuesto que su Hijo sufriera una muerte por cada vida que tenía que dar. Pero en ese acto único y eterno, estas criaturas también salidas de Él no responden a su gracia, se cierran a la verdad. Y ahí es donde Dios en su infinita sabiduría y misericordia saca bien del mal. ¿Sí? No es fácil entender. Ahí es donde dice que yo tengo acciones y disposiciones que el hombre no alcanza a comprender con su mente, que está obligado a adorar en mudo silencio. Solo lo único que tenemos que saber que eso es perfecto. Si Dios lo permitió, lo más perfecto es fruto de su bondad, de su amor, de su misericordia. En esto están los volúmenes, el volumen 6, capítulo 138, que habla, en su pasión Jesús se ocupó, esto nos aclara mucho este numeral, en su pasión Jesús se ocupó de complacer al Padre, porque cualquiera que lee esto dice, ay, ¿cómo así? Entonces el Padre es un sádico, ¿no? Es que es el común decir de hoy, que se complacía en ver sufrir a su Hijo y de redimirnos, y el Padre complacido derramó en su humanidad todos los tesoros de la divinidad. Complacido, porque Él en Jesús encontró la reparación y la satisfacción por todos los pecados de toda la humanidad. Hija mía, mi interior en aquellas penas estaba ocupado principalmente en complacer en todo y por todos a mi amado Padre. Primer objetivo de todo sufrimiento, porque esto es amar como Jesús amó. Luego, segundo objetivo, la redención de las almas. Primer objetivo, gloria del Padre y satisfacción, reparación. Segundo, redención de las almas. Y lo que más agradaba a mi corazón era el ver la complacencia que me manifestaba el Padre, viéndome sufrir tanto por su amor, de modo que todo lo juntaba en sí. Solo leo apartes y ustedes completan. Volumen 12, página 128, en la 129. La pasión interior que la divinidad hizo sufrir a la humanidad de Jesús durante el curso de su vida. No solo fueron los 3 días, esa fue la pasión externa, la de los 3 días. ¿Ves, hija mía? Ni 3, ¿no? Fue un día prácticamente, fueron 24 horas. ¿Ves, hija mía, con qué exceso de amor amé a la criatura? Mi divinidad fue celosa y no confió a las criaturas el trabajo de la redención al hacerme sufrir la pasión. La criatura era impotente para hacerme morir tantas veces por cuantas criaturas habían sido y deberían salir a la luz de la creación, y por cuantos pecados mortales habrían tenido la desgracia de cometer. Es que saquemos la cuenta, por cada criatura y por cada pecado mortal de cada criatura. La divinidad quería vida por cada vida de criatura y vida por cada muerte, o sea, por cada pecado que con el pecado mortal se daba. ¿Quién podría ser tan potente sobre mí y darme tantas muertes sino mi divinidad? Y en el volumen 19, capítulo 28, cuando Jesús es presentado a Pilatos, también Jesús aquí nos habla de ese designio de Dios. Las horas de la pasión también nos lo dice muy claro. Hija mía, como Pilatos dijera exe homo, todos gritaron crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto. También mi mismo Padre Celestial y mi inseparable Madre, y no solo los que estaban presentes, sino todos los ausentes y todas las generaciones pasadas y futuras. También nosotros gritamos crucifícalo. Y si alguien no lo dijo de palabra, lo dijo con los hechos, porque no hubo uno solo que dijese que me quería vivo, ni uno. Y el silencio es una confirmación de lo que quieren los otros. Este grito de muerte de parte de todos fue para mí dolorosísimo. Yo sentía tantas muertes cuantas personas gritaron
crucifícalo. Continúa, sigan meditando. Y en el volumen 15, capítulo 12, dice lo que la cruz que le dio la divina voluntad a nuestro Señor. No fue solo en la pequeña cruz del Calvario en la que me crucificaron los hebreos. Esta no era más que una imagen de la larga cruz en la que me tenía crucificado la voluntad suprema. Así que cada criatura formaba el largo y el ancho de la cruz. Nosotros fuimos la cruz de Cristo y formándola quedaban injertadas en la misma cruz. Y la divina voluntad extendiéndome sobre ella y crucificándome, no solamente ella formaba mi cruz, sino también todas las demás criaturas que la formaban. Es por eso que tenía necesidad del ámbito de la eternidad en donde yo debía tener esta cruz. El espacio terrestre no habría sido suficiente para contenerla. Si Jesús tuvo que dar una muerte por cada vida, nosotros no podemos pretender alcanzar vida sin muerte. También para nosotros la cruz, cualquier, momento o circunstancia de dolor. Y no nos imaginemos las grandes, una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido, un revés económico. Esas son circunstancias grandes. Hablemos de las cosas pequeñas de cada día. Aquella persona que contraría mi voluntad, que siempre se está oponiendo a lo que yo digo. Todas las incomodidades, molestias de cada día. Esa cruz también es fruto del designio amoroso del Padre para mí. Él labró esa cruz para mí. Y así como se complacía Él viendo a su Hijo, y el Hijo se complacía sabiendo que esa cruz estaba haciendo feliz al Padre, así nos toca vivirlo a nosotros. Si no, es que no podemos decir que estamos viviendo el Evangelio. Por eso, huir de lo que me incomoda, de lo que me choca, de lo que me contraría, de lo que se opone a mi criterio, de lo que se opone a mis gustos, es oponerme al designio amoroso del Padre. Que para cada uno de nosotros, de igual manera, esa cruz, así tenemos que mirarla, sobre todo ya los hijos de la divina voluntad. Ya es como una incoherencia nuestra, estar conociendo estas verdades, estar diciendo que soy hijo de la voluntad divina y me estoy oponiendo a la voluntad divina o me estoy resistiendo a la voluntad divina. Egoístamente sí, en forma egoísta, porque si tú tienes un problema de columna y te conviene mejor un colchón mejor que el que tienes y te lo compras, ahí no estás haciendo nada. Me refiero a una forma egoísta. Cuando la voluntad del Padre a través de alguien te hace morir a tu criterio, a tu gusto, a tu proyecto, a tu programa, a tu propósito, y tú te resistes a eso. Porque es que la voluntad de Dios está en todo, está en las circunstancias, está en las personas que me rodean. No hablo de las cosas malas o incorrectas, hablo de lo sencillo, de lo ordinario de cada día. Decíamos que mientras no se trate de una persona que esté bajo nuestra obediencia, en el caso de los padres con los hijos, de ustedes con el personal de pronto al que tengan bajo su mando, sea en la casa o en una oficina o lo que sea, porque ya en algunos momentos a la persona que tiene un cargo de responsabilidad, pues le toca tomar decisiones y a veces contrariar, pero no en razón de sus gustos. Nunca debe hacerlo en razón de sus gustos, sino en razón de lo que en ese momento está viendo que es lo más correcto por lo que ella conoce. Dios no le va a exigir más, no le va a exigir que tenga en cuenta más de lo que ella conoce. Pero cuando ya se trata de igual a igual, siempre es mejor preferir la voluntad del otro que la mía. Ahí voy más seguro, en las cosas sencillas, ordinarias, para ser fiel a ese designio amoroso del Padre. Jesús, esa muerte de Jesús por nuestros pecados, ya los judíos la conocían, se les había sido anunciada a través de las Sagradas Escrituras. Siempre que las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento hablan del siervo o del justo, hacen referencia a Jesús, están profetizando a Jesús. El profeta Isaías tiene muchos capítulos, sobre todo el capítulo 53 y 54, están dedicados totalmente a anunciar esta pasión y muerte de Jesús. Por ejemplo, Isaías, vamos a buscar el capítulo 53. ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Y ahí empieza a describir todo la pasión de Jesús. No había apariencia, o sea, Jesús ocultó perfectamente su divinidad. Los apóstoles en sus escritos siempre hacen referencia, como estaba anunciado en las Escrituras, como lo habían dicho los profetas, ¿no? Un
confirmar que ya todo estaba escrito. En el volumen 13, capítulo 26, habla de ese tráfico de la pasión. El capítulo es muy interesante y nos ayuda mucho a nosotros. Hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, se acuerda de lo que yo sufrí o me compadece, se renueva, fíjense, se renueva en ella la aplicación de mis penas, sea los méritos, lo que ganó para nosotros. Mi sangre surge para inundarla y mis llagas se ponen en camino para sanarla si está llagada o para embellecerla si está sana, como también todos mis méritos para enriquecerla. El intercambio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en un banco todo lo que yo hice y sufrí y ganara el doble. Los buenos negociantes. Si nosotros queremos ser buenos negociantes a nivel espiritual, aprovechemos estas palabras de Jesús. Imagínense, nos da el doble. Por eso todo lo que yo hice y sufrí está en acto continuo de darse al hombre. Lo que pasa es que como esto no se conoce, no se aprovecha. ¿Por qué las angustias? ¿Por qué los desesperos? ¿Por qué los desánimos? ¿Por qué todo eso? Porque no se aprovecha la pasión de Cristo. Si todo eso que yo estoy sufriendo ya Él lo vivió y lo vivió para ganar para mí el remedio que necesito para eso. Yo lo único que tengo que hacer es unirme en ese momento a Jesús y tomar lo que Él ganó para mí. Tu sangre cura mis heridas, todas las heridas que tiene el alma, soberbia, envidia, rencor, impaciencia, todas las heridas que tiene nuestra alma. La lava, la purifica. Ya Él todo lo ganó para mí. Ya yo fui salvo, sí, pero hago uso de esa salvación del mal, ¿no? Entonces, ¿por qué el mal tiene cabida en mí? El mal del temor, el mal de la desconfianza, el mal de la... ¿Por qué tiene cabida? Porque no aprovecho la redención, no como el fruto completo de la redención. Por eso la meditación de las horas de la pasión hacen tanto bien. Jesús lo dice, mi obrar no está sujeto a agotarse, basta con que el alma lo quiera, fíjense, y por cuantas veces lo quiera, recibe el fruto de mi vida, por cuantas veces lo quiera. Así que si se recuerda 20, 100, 1000 veces de mi pasión, tantas veces más gozará de sus efectos. Pero qué pocos son los que hacen tesoro de ella. A pesar de todo el bien que mi pasión contiene, se pueden ver almas débiles, ciegas, sordas, mudas, cojas, cadáveres vivientes que dan asco. ¿Y por qué? Porque mi pasión se ha olvidado. Mis penas, mis llagas, mi sangre son fortaleza que quita las debilidades. Son luz que les da la vista a los ciegos. Son lengua que desata las lenguas y que abre el oído. Son camino que endereza a los cojos. Son vida que resucita a los muertos. Todos, miren esta frase, es promesa de Jesús. Todos los remedios que la humanidad necesita se encuentran en mi vida y en mi pasión. Pero las criaturas desprecian la medicina y no prestan cuidado a los remedios. Y por eso se ve que a pesar de toda mi redención, el hombre perece en su estado como afectado por una tuberculosis incurable. Y lo que sigue, pero lo que más me duele es ver a personas religiosas, y aquí no está hablando de monjas ni de curas, sino de católicos y buenos católicos, que se fatigan por la adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias. Leen y leen libros y leen libros, y de mi pasión, nada. De manera que mi pasión muchas veces es desterrada de las iglesias, de la boca de los sacerdotes, por lo que cuando hablan no tienen luz y los pueblos se quedan en ayunas más que antes. Continuando mirar la pasión desde el designio amoroso del Padre, Dios lo hace pecado por nosotros. Esta es otra verdad fuerte. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa eso? Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. Lo hizo esclavo. ¿Esclavo de qué? Nosotros fuimos reducidos a la esclavitud, a la servidumbre. ¿Cuál servidumbre? El hombre era el rey de la creación. Cuando el hombre peca en el paraíso, deja de ser rey y se hace siervo. Entonces ya la creación no le sirve al hombre. Ya el hombre tiene que estar sometido
sometido a la creación. Por eso el hombre siente necesidad, hambre, sed, calor, frío. Eso es fruto de la esclavitud, porque el hombre como rey no estaba llamado a que el frío lo acobardara o lo debilitara, o que el calor, también lo hiciera tan débil. No, ni el frío ni el calor lo tenían que afectar. Ambos iban a producir en él mucho placer, mucho gozo. El hombre tampoco estaba llamado ni a sentir hambre ni sed, ninguna necesidad, ni el clima le iba a impedir muchas cosas. Y Jesús se hace esclavo. Jesús se somete a esas necesidades, a sufrir hambre, a sufrir sed, a dejar que el agua, sentir la necesidad de asearse, de comer, de descansar, porque se hizo esclavo. Quiso someterse a todo lo nuestro. El Padre lo hizo esclavo y en consecuencia a sufrir, que esto es lo más bello, los castigos que nosotros, los verdaderos esclavos, merecíamos por nuestros pecados. Los que debimos haber sido coronados de espina fuimos nosotros, no Él, porque éramos nosotros los que habíamos cometido y hemos cometido pecados de pensamiento, de soberbia, de juicios temerarios. Los que debimos haber recibido los escupitazos éramos nosotros, no Él. La flagelación, todo era para nosotros. Sin embargo, el Padre le hace sufrir a Él todo lo nuestro, para darnos a nosotros el bien y a Él la condena. Ese es el amor misericordioso del Padre, que nunca alcanzaremos a comprender tanto amor. No nos lo alcanzamos a imaginar, ni siquiera a vislumbrar esa anchura, esa profundidad, esa altura, esa inmensidad del amor de Dios. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso de ser justicia de Dios en Él? ¿Cuál es la justicia de Dios? Darle la gloria que Él merece, ser alabanza para su gloria, ser monumentos para la gloria del Padre. Eso fue Jesús, un continuo acto de alabanza y de gloria al Padre. Y con su muerte, con su pasión, Él mereció para nosotros lo que Él era, que nosotros llegáramos a ser con Él gloria del Padre, que nosotros llegáramos a ser con Él verdadera justicia de Dios, verdadera retribución para Dios, criaturas que le glorificaran permanentemente. Eso ganó Él para nosotros. La santidad. Para este numeral nos complementa esta meditación el volumen 5, capítulo 21, el volumen 12, página 173 y el mismo volumen 12 en la página 183. El volumen 5, en el capítulo 21, ya lo leímos, habla del significado de las espinas y de la coronación de espinas. En el volumen 12, en la página 173, Jesús dice que las penas que le dieron los judíos fueron una sombra de las penas que la divinidad le hizo sufrir. Y esto era necesario para darle al Padre la debida satisfacción. Más adelante Jesús explica cómo el hombre pecando no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente. ¿Por qué? Porque deforma dentro de sí esa imagen divina que se le infundió cuando Dios lo creó. Por eso dice que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Se maquina en el corazón. Muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la parte mayor queda en el interior. Por eso, como las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre, que con tantas ofensas de su interior le habían negado, y mucho más porque estas ofensas herían la parte más noble de la criatura, cual es la inteligencia, la memoria y la voluntad, donde está sellada la imagen divina. Por eso Él tuvo que sufrir tanto internamente, y las penas internas se las produjo la divinidad. La novena de Navidad ya nos empieza a contar esas penas íntimas que nadie conoce y que sufrió Jesús en el vientre de María. Y en la página 183 del mismo volumen 12 continúa hablando de lo mismo, ¿no? Y dice algo bello que nos ayuda mucho a nosotros a aprender a sufrir como sufrió Jesús. Las penas que me dio la divinidad superan grandísimamente a las que me dieron las criaturas, tanto en la fuerza como en la intensidad y multiplicidad y en la duración. Pero no hubo ni injusticia
envidia, ni odio, sino amor sumo. Fue de conformidad con las tres divinas personas el oficio que yo había tomado de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación, y que el Padre con sumo amor me había acordado. En la divinidad no existe ni puede existir ni la injusticia ni el odio. Por tanto, era incapaz de hacerme sufrir estas penas, pero el hombre con el pecado había cometido suma injusticia y odio, y yo, para glorificar al Padre completamente, debía sufrir, cara mucho tu pregunta, la injusticia, el odio, las burlas. Y entonces, en el último día, en el último de mis días mortales, sufrí la pasión de parte de las criaturas, porque como Dios no podía provocar injusticias, se valió de las injusticias de las criaturas, en la que fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones, que me hicieron que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos. Basta hasta tal punto que no parecía que fuera hombre. Me desfiguraron tanto que a ellos mismos les daba horror mirarme. Era la abyección y el repudio de todos. Por eso podría llamarlas como dos pasiones distintas. Las criaturas no me podían ni eran capaces de darme tanta muerte ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer. Por eso la divinidad tomó este trabajo y lo tomó con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Pero como la divinidad era incapaz de injusticia, odio, burla, entraron las criaturas y completé en todo la obra de la redención. Por eso Dios lo hizo pecado. El volumen 4, capítulo 66 y el volumen 14, capítulo 2 amplían lo que dice, volumen 14, capítulo 2, amplían lo que nos dice el catecismo en el numeral 603, que dice que Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. El Padre no lo reprobó como pecador, ¿no? Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que cada numeral del catecismo es para quedarse uno ahí. Él no era pecador. Luego, como pecador, él no podía, como justo y como Dios, no podía experimentar el alejamiento de Dios. Primero, pues la unidad perfecta que hay en las divinas personas. Segundo, como hombre Dios, él no tenía pecado. La voluntad divina vivía en él. Había una unidad perfecta con el Padre. Sin embargo, miren los inventos de amor que hace. ¿Cuál? No solo se hizo pecado el justo, el puro, sino con el amor redentor que le unía siempre al Padre, el amor redentor, ese que le llevaba a meterse en todo lo nuestro, a hacer suyo lo nuestro, nuestro sufrimiento, nuestras penas, nuestros castigos, asumió desde el alejamiento con relación a Dios, quiso experimentar en sí mismo la distancia entre el hombre y Dios por el pecado. Y eso fue lo que le hizo decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que mucha gente no entiende y dice, pero ¿cómo así? Si las tres divinas personas son inseparables y quien me ve a mí ve al Padre, ¿cómo así que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios estaba en él. Sí, pero son los inventos de amor. En nuestro nombre. Es un invento de amor, ni siquiera de eso quiso excluirse, para que cuando nosotros por el pecado o por la privación experimentemos la ausencia de Dios, el alejamiento de Dios, encontremos en Cristo el remedio, porque Él sufriendo ese abandono del Padre, que es un misterio, los misterios de amor, cuando Él sufre eso, gana para nosotros la fuerza que necesitamos, la luz para lograr superar esa distancia. Esa es la gracia que mueve al pecador a volver a Dios, ganada por Jesús en la cruz. Al haberle hecho así solidario con nosotros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, lo dice Romanos 8:32, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En el volumen 4, el capítulo 66, habla de ese abandono que experimentó Jesús en la cruz, de la finalidad que tuvo ese abandono. Por ser mi gracia aparte de mí mismo, al poseerla tú con razón y por estricta necesidad, todo lo que forma tu ser no puede estar sin mí. Más adelante dice, en el párrafo siguiente, también yo en el curso de mi pasión experimenté un extremo abandono, y bien mi voluntad estuvo siempre unida con el Padre y con el Espíritu Santo, y quise sufrir
sufrir esto para divinizar en todo la cruz, a tal punto que contemplándome a mí y contemplando la cruz, encontrarás tú el mismo esplendor, los mismos amaestramientos y el mismo espejo en el que podrás mirarte continuamente sin diferencia entre el uno o la otra. Esto se lo dice porque Luisa se queja de su privación, ¿no? No siente a Jesús, le duele la ausencia de Jesús. Y el volumen 14, el capítulo 2, solo vamos a decir de qué trata para avanzar. Habla de Jesús flagelado, vivo retrato de lo que hace el pecado. Mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo desnuda de los vestidos de mi gracia y yo, para dársela de nuevo, me hice desnudar de mis vestidos. Toda esta contemplación nos ayuda a vivir la reparación en cada instante, ¿no? Cuando soy despojada, cuando soy atacada, olvidada, bueno, todo lo que sufrió Jesús. En los numerales 604 y 605 se nos recalca la idea de cómo Dios tiene la iniciativa del amor redentor. Es el Padre quien entrega a su Hijo por la salvación del mundo. Con esta entrega, ¿qué nos muestra Dios? Un amor benevolente que precede a todo mérito. Por eso dice San Pablo que dar la vida por un bueno, todavía, ¿no? Como que se entiende dar la vida por una persona que ha hecho mucho bien, que todos la estiman. Vida por un malhechor, por un sinvergüenza, por uno que te ha hecho mal, que te ha ofendido, que te ha lastimado, y no solo que te ha lastimado, sino que te seguirá lastimando, que te va a seguir ofendiendo, que tú sabes que después de salvarlo va a seguir atacándote, ofendiéndote. Puede caber amor más grande. Es uno decir, ¿cómo se atreve el hombre a ofender a Dios? Con razón dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Y es lo que ahora pasa en el mundo, porque es, por ejemplo, mirar, uno se pone a ver, cojamos la costa, que es lo que tenemos más cercano y en lo que nosotros estamos metidos. ¿Tiene sentido prepararse a la Cuaresma con un carnaval? ¿Hay sentido? Sin embargo, la misma gente que disfruta del carnaval es la que luego entra al miércoles de ceniza. Ahora, ¿qué sentido tiene el carnaval? El católico no debe hacer nada que no sea para la gloria de Dios. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene el carnaval? ¿Qué gloria le da a Dios el carnaval? ¿Qué conocimiento de Dios trae el carnaval? ¿Qué le deja al alma? Y no podemos decir que es fiesta de paganos, es fiesta de cristianos. Y es tanta la ceguera, es que yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado? Y esto pues en muchas partes, aquí porque es el carnaval, pero en cada sitio tiene su fiesta de este estilo propia, ¿no? Que los mismos colegios católicos, confesionalmente católicos, creados y fundados exclusivamente para enseñar a Dios a través de las ciencias, han establecido al interior del colegio un carnaval. Por eso, o sea, qué horror, no tiene sentido, qué dolor para el corazón de Dios. ¿Por qué no hacen previo a la Semana Santa una Semana Santa? ¿Por qué no hacen así? Vamos a entrar a la Semana Santa, bueno, entonces anticipemos en el colegio la Semana Santa. Vamos a hacer una meditación y reflexión, unos retiros para contemplar este gran misterio de la redención. ¿Por qué no lo hacen? Pero antes del carnaval sí hay que hacer un carnaval. Es la ceguera. ¿Hasta dónde nos ha envuelto el mundo? Es doloroso, pero eso ni se contempla, ni se considera, ni se piensa. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y todavía Cristo sigue amándonos. Por eso Jesús dice, cuando habla de la oveja perdida, de la misma manera no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Deja los 99 por una sola. Tanto es el amor de Dios por un alma. Dar su vida en rescate por muchos. Cuando habla de muchos, no significa que algunos quedaron excluidos. Es tan importante esto que dice el catecismo. La Iglesia enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. De estos numerales, 604, tenemos en el volumen 6, el capítulo 83, volumen 12, página 69 y volumen 20, capítulo 20. El volumen 6 dice en su capítulo 83, hija mía, mi divinidad en mi humanidad bajó al abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, abismo más profundo.
nadie ni ha sido, ni es, ni será humillado más de lo que fue humillado Jesús. Nadie. Él bajó al abismo más profundo de todas las humillaciones. Tanto que no hubo ningún acto humano, por más bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. No lo hubo, no hay acto humano. Y esto para restituir al hombre la redoblada soberanidad, la pérdida en la creación y la que le adquirí en la redención. Pero el hombre, siempre ingrato y enemigo de sí mismo, ama ser esclavo en vez de soberano. Mientras con un medio tan fácil a saber, fíjense el medio, con la intención de unir sus acciones a las mías. Eso es lo que nos toca hacer. Podía hacer sus acciones meritorias con mérito divino. Hace de ellas una ruina y pierde la divisa de rey y la soberanía de sí mismo. Ya quisiera uno parar aquí. Todo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Unirlo a Él. Vamos a lavar la ropa. Unamos ese acto a Jesús y ya queda divinizado. Pero si no lo hacemos, es un acto de esclavo. Y es tan simple. Lo único que necesita es una atención continua, el martirio de la atención continua, de estar nuestra mente absorta en Dios, como lo estuvo la de María. Y el Espíritu Santo, que en la memoria, se hace memoria de todo lo divino en nosotros en la medida en que le vamos dando espacio, vamos siendo dóciles a Él. Ustedes ya en su casa meditan los otros volúmenes. Vamos a leer el numeral 2793 del Catecismo. Dice, que me pareció muy importante, por eso lo leen ustedes, pero sí queríamos leerlo aquí. 93. Los bautizados, ¿ya lo encontraron? 2793. Los bautizados no pueden rezar el Padre Nuestro sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras, nuestra oración tampoco debe tenerlas. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Ay, pero ¿por qué yo no puedo pedir por mi sobrino? Ay, pero ¿por qué yo no puedo? De poder puedes, pero no es lo mejor, porque si para el Padre Nuestro yo debo traer al corazón de Dios a todos, porque Cristo murió por todos y al Padre le duelen todos como le duele uno. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Vamos entonces, para no iniciar la parte tercera, porque ya faltan pocos minutos, vamos a leer lo que dice el volumen 12 en la página 169. Nos dice cómo Jesús hizo por cada alma todo lo que ella estaba obligada a hacer hacia su Creador. Antes de leer estos dos últimos volúmenes, capítulos de los volúmenes, quiero que recordemos aquí la realidad de nuestro bautismo, porque vivir en la divina voluntad es vivir la plenitud del bautismo. El bautismo nos hace otros Jesús. Pero ¿qué es hacernos otro Jesús? Jesús se hizo víctima, sacerdote y altar. A veces nos gusta decir, sí, el bautismo nos hizo reyes, sacerdotes y profetas. Porque eso nos da estatus. Claro que hay que entender lo que es el reinado en Cristo, ¿no? El que quiera ser el mayor, hágase el siervo de todos. Pero el bautismo también nos hizo víctimas, sacerdotes y altares. ¿Y qué es una víctima? ¿Qué es una víctima? La que se ofrece a morir, a ser inmolada. No es la que se ofrece así de palabra, no. Es la que se dispone a ser inmolada, se deja inmolar en favor de otros. Esa es la víctima. Y el bautismo nos hizo víctimas con Cristo, por participación. Él es la víctima escogida por el Padre, pero en Él, si nos incorporamos a Él, somos con Él víctimas, sacerdotes y altares. La víctima es la ofrecida, la inmolada, la degollada, el cordero degollado. Si no perdiéramos esto de nuestra memoria, entonces yo no tengo por qué extrañarme que sobre mí recaiga lo que otros merecen, pero que me tocó a mí. Y también yo lo merezco por otras cosas que hice y que nadie sabe y que nunca recibí castigo ni nada. Entonces yo me inmolo en lo ordinario de cada día, en ese sufrimiento, en las pequeñas cosas. Es ser víctima con Cristo. Entonces hay que vivirlo como lo vivió Cristo, porque soy víctima con Él. Como sacerdote, igual que Cristo en la misa. Cristo en la misa es sacerdote porque Él es el que celebra. Él es la víctima, que Él es la hostia y Él es el altar.
porque el altar también es Cristo, desde el cual Él mismo se ofrece. Igual nosotros tenemos que ser en nuestra vida los sacerdotes que nos ofrecemos a nosotros mismos. El sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo. El sacerdote es el que ofrece la víctima a Dios en favor del pueblo. Pero esa víctima, Cristo, es el mismo. En nosotros somos nosotros mismos. ¿Y cuál es el altar? Nuestra misma persona se hace altar. Nuestra misma vida es un altar sobre la cual se ofrece la víctima. El sacerdote ofrece la víctima. La Eucaristía que tiene que hacerse vida en nosotros. Es lo que Jesús explica aquí. Ven, que es el volumen 12, página 169, del 19 de abril de 1919. Ven, hija mía, ven a mi divinidad para poder comprender mejor y ver mejor lo que hacía mi humanidad. Mi humanidad fue el medio que reordenó la armonía entre el Creador y la criatura. Yo hice por cada alma todo lo que ella estaba obligada a hacer hacia su Creador, sin excluir ni siquiera las mismas almas perdidas, porque por todas las cosas creadas debía dar al Padre gloria, amor y satisfacción completas, con la diferencia de que las almas que en alguna forma satisfacen sus deberes hacia el Creador, casi ninguna llega a satisfacerle totalmente. A la mía se une su gloria y todo lo que hacen queda como injertado en lo mío. En cambio, las almas perdidas quedan como miembros áridos que, faltándoles los líquidos vitales, no pueden recibir ningún injerto del bien que he hecho para ellas, sino que sirven solo para arder en el fuego eterno. Así que mi humanidad restituyó la armonía perdida entre la criatura y el Creador, y la selló a precio de sangre y penas inauditas. Ahora, no olvidemos que como la divina voluntad es superior al bautismo, es un segundo bautismo, o sea que nos hace doblemente víctimas, sacerdotes y altares. Y ya nosotros nos entregamos a Jesús y le dijimos que queríamos ser toda de Él, entonces Él actúa con toda libertad, así como hizo con su hijo. Si un hijo de Él por allá en determinada parte está para condenarse o se va a suicidar por un momento de desesperación o de lo que sea, Él nos hace sufrir lo que esa alma le tocaba sufrir para darle a ella la luz, la paz, la salvación, lo que sea, y dispone de nosotros como quiere. Por eso en las horas de la pasión nos dice que los estados de ánimo que sintamos ya reconozcamos en ellos a Jesús, ¿no? Sufriendo en nosotros. Eso en favor de, y para que no nos creamos mucha cosa que no lo somos, tengamos la doble intención, reparo por mí y por todos. Pero saber que ya nuestro trabajo va más allá de quedarme sufriendo y consolándome a mí misma porque pobrecita yo, todo lo que me hicieron o todo lo que tengo o por las que estoy pasando, ¿no? Ya como Jesús, mirándolo a Él nos volveremos valientes como Él lo fue, porque la fuerza y el valor nos la da su voluntad, la ley de su voluntad. Es principio, medio, es ella la que nos da la fuerza, es ella la que en nosotros se hace valor, se hace seguridad y fin de todos nuestros actos. Y el volumen 20, capítulo 20, todo lo que yo sufrí en mi humanidad, lo sufrí para reparar el mal que había producido la voluntad humana en la pobre criatura. Ella formó la prisión que le quitó la libertad de pasearse en su Dios en los cielos, en donde ella quisiera. La volvió incapaz de hacer el bien, la privó de la luz y la rodeó de densas tinieblas. Yo vine a la tierra y me encerré en el augusto seno de mi querida madre, precisamente para abatir mediante mi dolorosa prisión los muros de esta cárcel y para restituirle al hombre la santa libertad de los hijos de Dios. Siempre pensemos como Jesús. Yo estoy sufriendo esto para que otros tengan lo que yo no tengo. Santa Teresita decía, Dios me privó ahorita de la fe, cuando tuve las tentaciones de la fe, para darle a los que no tienen fe, luz. Me quitó a mí la luz para darle la luz a ellos. Pero ¿sabes qué nos da ese amor inmenso? Ya Él lo dijo. Primero, meditar su pasión. Porque como tú dices, la naturaleza humana, pero ¿qué es lo que va debilitando la voluntad humana? La naturaleza humana, y la va haciendo fuerte, robusta, con la fuerza de Dios, la voluntad divina. ¿Y cómo hago yo para poseer esa voluntad divina? El conocimiento de estas verdades. Por eso la meditación de las horas de la pasión y la lectura de los volúmenes nos van dando esa luz interior y esa fuerza interior para ir viviendo esto. Porque lo que tú dices es cierto.
con nuestra propia fuerza. No, es que no somos capaces. Eso lo hace Jesús en nosotros. Es importante, primero, que tú comprendas que tu voluntad humana no es capaz de eso y quieras dejar reinar a la voluntad de Dios en ti. ¿Por qué Jesús fue capaz de eso? ¿Por qué María fue capaz de sufrir tanto? No fue por ella, por la voluntad divina que reinaba en ella. Porque Dios no sabe débiles, no sabe inconstantes, como dices tú. Ahora en un momento de fervor muy bonito y después ya se me olvidó. Es la inconstancia del hombre. ¿Qué es lo que nos subvence todo eso en nosotros? Una voluntad divina. Por eso es que Dios quiere que dejemos reinar su voluntad en nosotros. Porque Él es el único, esa voluntad divina es la única capaz de hacernos amar como Jesús amó. Así, con esta medida. La voluntad humana jamás. Cuando comprendemos esto es cuando el alma dice, no más voluntad humana. Y se dispone a dejar reinar la voluntad de Dios en ella. Ahora, para dejar reinar esta voluntad de Dios hay que conocerla. Entonces viene el conocimiento de la divina voluntad que se da a través de los volúmenes de Luis. Y ese es nuestro deseo, que todos la conozcan para que puedan vivir esto. Entonces terminamos hasta el numeral 605. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios.